Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes para algunos en otros países. Bueno, gracias por la puntualidad. Estamos justo arrancando para la clase nueva del día de hoy, que va a estar muy buena. Bienvenidos a los alumnos nuevos. Sé que tenemos alumnos de México, bueno, de Argentina también, de Chile, así que muchísimas gracias. Ya se está grabando la clase, me quería cerciorar de eso para que esté todo bien. ¿Se escucha bien el audio? Avísenme por las dudas. Bueno, perfecto, bueno, muchas gracias. Genial, entonces. Bueno, va a estar buena la clase del día de hoy, van a aprender sistema óseo, va a estar espectacular, se van a sacar muchas dudas también, pero está bárbaro porque el sistema óseo es fundamental también para que lo puedan entender porque muchos dolores de espalda en los pacientes provienen sobre todo de algún problemita que pueda haber en los huesos y eso es un dolor indirecto, ¿no? Que repercute en el músculo. Em, y que sí, de alguna forma el músculo se pone tenso con el espasmo protectivo, se puede generar alguna que otra contractura, esa contractura después a lo largo del tiempo se hace más indolora, pero limita movimiento en el paciente. Van a haber pacientes que van a girar el cuello así, por ejemplo, con todo el torso, ¿ah? O un poquito ahí y después ya empiezan a ver un poco de ayuda del otro hombro, que no giran completo. Eso obviamente, a medida que avanzan en la edad, también se va disminuyendo la rotación, ¿no? Porque es normal. Pero con el masaje ustedes pueden hacer grandes cambios desde el punto de vista motor y espectacular. Eso está bárbaro porque se van a dar cuenta de que le van a mejorar la calidad de vida a muchas personas que por ahí... Hay gente de verdad que no se ha hecho nunca un masaje, nunca ha ido a una sesión. Creen que tienen que tener un dolor muy fuerte para ir, o si no, a veces muchos creen que es solamente darse un gustito porque es algo que te libera del estrés y que no, el masaje realmente es muy bueno que una persona lo haga de forma frecuente, por lo menos una vez cada 2 meses, una vez al mes, que se lo haga la técnica de masaje, porque es como para uno, ¿no? Entonces es fundamental eso que hagan conciencia a los pacientes y no siempre un masaje tiene que ver con aliviar un dolor. Eh, a veces tiene que ver con una cuestión de prevención también, para que esos músculos estén relajados, para que cuando haya algún tipo de esfuerzo para hacer ese músculo responda bien. Pero rara vez vemos que las personas hacen algo por un mecanismo de prevención. Sin ir más lejos, ¿quién va al odontólogo por una cuestión de prevención para ver cómo está la boca? A veces ya vamos porque el dolor ya no nos da más. En kinesiología pasa lo mismo, vienen los pacientes porque ya no pueden mover un brazo, una articulación, o les duele el ciático y no dan más, pero ninguno va para decir, ¿cómo estoy, licenciado de las articulaciones? ¿Qué le parece? Vengo a ver cómo ando aquí, como para prevenir futuros problemas. No hay en ninguna área de la salud. Así que, obviamente, para masoterapia tampoco pasa así, pero estaría bueno hacerles conciencia a las personas que es fundamental un masaje, una técnica de, 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 de relajante en la espalda, en el cuerpo en general, no solo por una cuestión física, sino también mental, espiritual. El paciente se libera un poquito, es un mimo que se da un tiempo para él solo. Entonces también mírenlo por ese lado, porque es bueno. Entonces, eso les iba a comentar. Bueno, chicos, ya creo que ahí estoy con la pantalla. Voy a compartirla porque va a estar buena la clase. Estoy súper entusiasmado para que empiecen ustedes con esto de sistema óseo, que a muchos les genera dolores de cabeza. Bueno, cuando vean sistema nervioso, yo creo que va a estar mucho más interesante también. Pero está lindo. Voy a sacar mi cámara, pero sigue el audio, por supuesto, y voy a activar compartir la pantalla con el PowerPoint. A ver cómo viene la mano aquí, pantalla completa. Y no, compartir pantalla, esta de aquí. Ahora sí. Y perfecto, hoy con la tecnología se ve que estoy ahí como... Ok. Bueno, chicos, entonces, sistema óseo. Bueno, vamos a ver varias cosas. Tipo de célula, estructura interna, funciones, huesos, miembro superior, huesos de miembro inferior,
van a ver que, perdón, en salud se abrevia mucho. Así que MMSS, miembro superior, MMMI, miembro inferior, RX significa radiografía, DX, diagnóstico. Perdón que vaya y vuelva, pero voy admitiendo alumnos que están entrando. CX, cirugía, bueno, hay muchas abreviaturas en salud. Entonces, ¿qué podemos ver? La clasificación primero, como para empezar a entender esto del sistema óseo. Una cosa es el esqueleto apendicular y otra cosa es el esqueleto axial. Vayan acostumbrándose, chicos, al lenguaje técnico y traten de ver que hay ciertas palabras que nos dan algunas pistas. Por ejemplo, apendicular, apéndice, ¿da? Apéndice es algo que se prolonga en un tejido más allá de su zona, digamos. Por ejemplo, el apéndice mismo ahí a nivel del ciego, en el intestino grueso. Y esto de apendicular es porque son apéndices, son extensiones. ¿De qué? Del tronco. El tronco primario, donde tenemos el tórax, ahí ya tenemos dos apéndices. Por un lado, brazo derecho, brazo izquierdo, que son miembros superiores e inferiores, y los otros dos apéndices a nivel inferior, estamos hablando de los muslos y las piernas. Por eso, esqueleto apendicular, porque habla de apéndices, cosas que se prolongan más allá, ¿no? Esqueleto axial, que siguen un axis, un eje, una línea, el cráneo y la columna vertebral. Eso como para ir entendiéndolo, digamos. Y claro, con respecto a las funciones, hay muchas funciones, chicos. Esperen que voy a salir para aceptar un alumno nuevo. Ahí está. Hay tantas funciones, pero he tratado de enfocarlas a las más importantes. Sostén mecánico, obviamente, mantenimiento de la postura, esas dos vienen de la mano porque gracias a los huesos y a los músculos que podemos mantener la postura, sobre todo sin gasto energético, es fundamental. Soporte dinámico, cuando nos movemos, la protección que se le da a ciertos órganos. Les voy a preguntar, a ver si alguien se anima. Protección, ¿qué ejemplo me pueden dar de protección de un órgano que lo hacen los huesos? Pueden activar el audio. Bien, bien, exacto. Fundamental, sí, órganos vitales, tal cual. Otro, bien, bien, buen ejemplo. ¿Qué otro más? Uf, fundamental, tal cual. Es clave, o sea, el cerebro, sí, el encéfalo. Bueno, ni hablar que si seguimos un poquito más abajo, estamos con la columna vertebral que protege a la médula espinal. Uf, sí, muchísimos ejemplos más puede haber, genial. Bien, ¿qué les parece? Almacén metabólico, ¿qué es eso? ¿Quién puede tirar una pista? No, no hay problema si se equivocan, de eso estamos aprendiendo, así que, ¿qué les parece? ¿Qué puede almacenar un hueso? Que lo vemos en el queso, en la leche, tal cual, claro, tal cual. Fundamental el calcio y que inclusive esa desmineralización ósea que se produce sobre todo con el tiempo, nos produce esa osteoporosis y tenemos después un hueso muy frágil que inclusive ante presiones axiales puede fracturar. Muchas veces, con frecuencia, por estadística, las fracturas de cadera de los pacientes suceden porque primero se fractura la cadera y después el paciente se cae. Porque muchas veces creen, se cayó de la bañera y se fracturó. No, en realidad primero se fracturó el hueso porque estaba osteoporótico y delgado y tal vez por el peso del paciente que también influye, se ha fracturado la cadera. Entonces se fractura y el paciente se cae. Pero primero sucede la fractura y después el golpe. Así que eso es interesante para que lo tengan en cuenta también. Y a ver, vamos con la última. Esa me interesa. Hematopoiesis. ¿Qué les parece? ¿Qué significa esa palabra? Bien, tal cual, clarito. La primera parte de la palabra, hemato, sangre y poiesis, producción, tal cual. Porque hay muchos que confunden y creen que el sistema circulatorio es el que produce la sangre, pero solamente lo traslada, lo distribuye a través del cuerpo y tiene el corazón como bomba.
pero son los huesos los que producen la sangre, justamente la sangre. Así que muy bueno el aporte, genial. Chicos, ahí con respecto a las funciones y también hablando de ir a lo micro, ¿no? Esto de las células específicas. Yo lo hice así como a propósito, como una especie de bandeja ahí o balanza. Por un lado tenemos la base, que son los osteocitos, que son estas células específicas del sistema óseo, como lo son las neuronas en el sistema nervioso, como lo son las nefronas en el sistema urinario. Bueno, hay muchos ejemplos, pero los osteocitos son claves en el sistema óseo. Y hay células que desgastan hueso y hay células que producen hueso. Las que desgastan hueso se llaman osteoclastos y las que producen hueso se llaman osteoblastos. ¿Sí? ¿Para qué lo hacen y en qué casos? Bueno, muchas veces si tenemos una fractura, como había comentado, en el caso de la fractura de cadera, cuando hay que hacer reducción ósea y acercar esos segmentos óseos para que se vuelva a hacer como una especie de callo óseo y se una, bueno, ahí participan osteoblastos y osteoclastos, van produciendo, desgastando y se va formando ese callo óseo. Muchas veces hay una cuestión patológica también, en donde hablamos de la artrosis y participan más los osteoclastos desgastando tejido óseo, cartílago, y eso produce obviamente dolor en una zona. Y los osteoblastos sobre todo están en el tema de la remodelación y producción, pero los pongo así como ejemplos porque son células bien específicas de este sistema. Ya vamos a ver otros sistemas después con sus células propias. Cada sistema tiene su propia célula. Entonces, bien, ahí voy admitiendo más alumnos. Ok. Bueno, miren este hueso. A ver quién se anima a decirme en qué zona está, o mejor dicho, cómo se llama. No se apuren, miren bien porque puede haber alguna trampa. Bien, buenísimo, perfecto. No siempre se acierta la primera, pensé que iban a decir fémur, pero has visto bastante bien, se ve que estabas muy concentrado. Exactamente es el húmero. El húmero, que a veces es un poquito parecido al fémur y muchos se confunden, pero se diferencia bastante en la cabeza, en la parte de los extremos, las epífisis. Así que en el hueso largo siempre vamos a clasificarlo en tres partes: epífisis, diáfisis, de esa forma, ¿no? Y metáfisis también hay, pero en los huesos planos, por ejemplo, no vamos a poder distinguir extremos o puntas y zona media, digamos. Así que así los clasificamos a los huesos largos. Bueno, van a ver después que vamos a ver en detalle el hueso esponjoso, la cavidad medular, a donde tenemos médula ósea roja y amarilla. Ahí tenemos el agujero nutricio por donde pasa una arteria para vascularizar el tejido, o sea que es fundamental también eso. Y en esta imagen, aquí sí vemos ya el fémur. ¿Ven la diferencia con la cabeza? Es como más formadita. En el húmero es simplemente una semiesfera, ¿bien? Pero aquí en el fémur, la cabeza del fémur es como ya 3/4 partes de una esfera y se encapsula bien, se articula bien con la congruencia del acetábulo, del cótido a nivel de la cadera, así que es una articulación súper segura, que no quita obviamente que en algún momento pierda su contacto y se luxe, ¿no? Que salga del lugar, como en los accidentes de tránsito que suceden, no con frecuencia, pero se sabe luxar esa zona. Tiene que ser un impacto fuerte. Pero bueno, ahí ven médula ósea roja, médula ósea amarilla. La roja es, como había dicho un alumno recién, produce glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y la amarilla, sobre todo el reservorio de energía, el reservorio de lípidos de tejido graso. ¿Ah? Las dos son importantes. Y vemos, las dos, de alguna forma, tejido vascular y, bueno, sobre todo también venas y arterias que transportan sangre venosa, arterial, rica en dióxido de carbono, y la otra rica en oxígeno. Está muy bueno todo esto del sistema óseo. No todos los huesos tienen médula ósea, pero sí los huesos largos producen bastante. Los planos también, en el esternón también,
Inclusive cuando se toma una muestra de médula ósea, usualmente se lo hace en un hueso que esté lo más próximo a la piel, por ejemplo el esternón, las tibias, pero difícilmente se toma de fémur porque tiene que atravesar mucho tejido para tomar muestra. ¿Tá? Así que buenísimo eso para que lo tengan en cuenta. Ahí vemos de vuelta el fémur con su hueso esponjoso, el hueso compacto por fuera, que es como la periferia, y también es un tejido vascularizado porque tiene arterias y venas, y también es un tejido inervado. Inervado se le dice porque tiene nervios, ¿tá? Entonces por eso cuando nos fracturamos duele mucho la fractura, porque justamente pierde su solución de continuidad el tejido y duele bastante porque envía señales de dolor al cerebro gracias a esas terminaciones nerviosas que hay ahí. Bueno, aquí vemos el osteocito un poquito más en detalle, 3 colores como los del semáforo, pero el semáforo tiene un verde, ahora que me acuerdo. El celeste que está ahí es la vena, el rojo es la arteria y el amarillo es el nervio. Por eso les decía tejido vascularizado y también inervado. ¿Sí? Hay otros tejidos que no tienen nervios y tampoco tienen vascularización. El cartílago, por ejemplo, a nivel de las orejas no tiene eso. Los cartílagos a nivel de rodilla, los meniscos tampoco tienen. Así que no todos los tejidos reciben aporte de sangre. Se nutren de otra forma. Más adelante lo vamos a ir viendo eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que les había dicho, chicos, la función hematopoyética. Ahí estábamos viendo de vuelta eso, médula ósea, médula amarilla, roja, el periósteo, que es la capa más externa del hueso, el tema de la diáfisis, las epífisis, que son los extremos. Solo acuérdense en huesos largos esto. Y si no se impresionan mucho, ahí les voy a mostrar una imagen de la función hematopoyética y la médula ósea roja. Ven, así se ve tal cual. Bien clarito. Si les impresiona, la saco en breve. Ahí está. Bueno, esta es la clasificación que yo les comentaba. No se preocupen si ustedes están con un apunte, escribiendo, anotando o copiando, porque va a estar después la clase. Esta es siendo grabada ahora. Entonces, huesos planos, largos, cortos y huesos irregulares. ¿Quién se anima a darme otro ejemplo de hueso largo que no sea el húmero y el fémur? Activen el audio, no se preocupen. Piensen ahí, ¿qué puede haber? Ahí está, perfecto. Tibia peroné, bien. Otro similar. Claro, radio y cúbito, otros huesos largos. Genial, perfecto. De hueso plano, ¿quién se anima? Bien, tal cual, así vamos, perfecto. Bueno, fíjense ahí empezamos a ir viendo un poquito en detalle. Lo que me habían dicho recién está bien. Tibia peroné en pierna, ¿sí? Huesos largos. Cúbito y radio, también habían comentado, así que también ejemplo de hueso largo. Escápula, ¿sí? Hueso plano. Ahí vemos una sola escápula, vista anterior y vista posterior, y en el medio estamos viendo la escápula de perfil, ¿sí? La vista posterior, o sea, mirándola desde atrás, es la del lado derecho de su pantalla. La vista anterior es del lado izquierdo y la del medio la estamos viendo de perfil a la escápula. Así que súper interesante. Después vamos a ver un poquito más la anatomía de este hueso. Está súper bueno. Bueno, a ver, ¿quién se anima a decirme qué hueso es ese? Así como lo ven. Es medio raro. Si se equivocan no hay problema. Claro, la cadera. Exacto, tal cual. Bueno, se ve que están bastante afilados en el día de hoy, o han leído muchísimo anatomía o ya sabían de antes. La verdad que me están engañando, sino pensé que muchos empezaban desde cero y varios la tienen clara. Exacto, la cadera. Ahí estamos viendo hueso coxal. Eso que está en rojo marcado es el cótilo y ahí recibe la cabeza del fémur. Bien.
Ese es el fémur con su cartílago, tanto a nivel superior como inferior. Por arriba se articula con los huesos coxales de la cadera y por debajo se articula con la tibia. ¿Tá? Si vemos un poquito más en detalle, ahí estamos viendo una estructura súper interesante del fémur. La cabeza, tenemos una fosita también que recibe el ligamento redondo, eso es para que se pueda de alguna forma estabilizar más esa articulación. El trocánter mayor, el trocánter menor, que son reparos anatómicos básicamente, que no están al vicio, están a propósito porque todo lo que vean ustedes de puntas raras que salen de los huesos y que no sea algo liso, sino algo rugoso, algo que les llame la atención como una prolongación extra, es porque están recibiendo el tendón de algún músculo, ¿sí? Así que ya van a ver cuáles son cuando veamos músculos. Bueno, ahí vemos el húmero, que como había dicho una alumna al principio, es diferente, sobre todo con relación al fémur. Ven la cabeza del húmero, no es una esfera completa, sino una semiesfera, así se le dice, y no tiene trocánter mayor y trocánter menor, como este que es el fémur. Pero es parecido, tiene troquíter y troquín. Así que hay muchas congruencias que pueden encontrar ahí con respecto a las clasificaciones en los huesos, distintas cuestiones a tener en cuenta. Lo mismo con el cúbito y el radio, la tibia y el peroné. El número par, para arriba y para abajo. Y bueno, mostrando la parte que más terror tienen ustedes, o los alumnos en general, es el tema de los huesos de la mano. No, profe, no pregunten examen huesos de la mano, nos vamos a morir. Bueno, hay muchos huesos en la mano. Pero bueno, recuerden que en la mano les decimos huesos del carpo. Carpo, metacarpo y falanges. ¿Y en los pies cómo se le dice? Bien, tarso, metatarso y las falanges, tal cual, tal cual. Ya vamos a ver un poquito más en detalle eso, pero es para hacerles una introducción de la mano que sí vamos a ver casi al final. Bueno, sí, decime, alguien estaba por decir algo. Tal cual, sí, tal cual. A ver, ¿quién se anima a decir qué es ese, cómo se llama ese hueso? Esta sí que está difícil, el que la sabe, le aplaudo. Está complicado porque no lo están viendo como una articulación en relación a otros huesos, sino lo sacarían de inmediato. Pero, por ahí va. No, la rodilla, está bien. ¿Cómo se llamará el hueso? Eh, bien, tal cual. Es un hueso irregular. En la literatura irregular se le dice. Y dentro del irregular hay muchas clasificaciones más. Está la de los huesos sesamoideos y entra dentro de esa clasificación. Pero bien, a ver, dije que iba a aplaudir. Así que perfecto, la rótula, no es fácil, no es fácil. Yo tenía un profe en la facultad que era re denso y era muy difícil de aprobar anatomía con él si te tocaba, porque él te colocaba los huesitos de la mano todos tirados en el escritorio y te decía, decime dónde está el hueso pisiforme. Y lo tenías que buscar y no estaba articulado con la mano, entonces los veías por separado y decís, re difícil sacarle la vuelta. Y nos hacía así los exámenes, pero nos sacaba buenos. Bueno, te hacía doler la cabeza, eso sí. Pero la hicieron bien, La rótula, chicos. Estamos viendo la parte anterior y la parte posterior, que como verán tiene cartílago también. Es fundamental esa parte para la flexoextensión de la rodilla. Y bueno, aquí están viendo una placa radiográfica. Un profe me decía en la facultad, no se dice placa, placa solamente hay en los cementerios, me decía, se dice radiografía. Pero bueno, cada uno lo puede llamar como quiera. Lo importante es que sepan que esos estudios son solamente para ver hueso. No se ve otra cosa. No se ve ni tendón, ni ligamento, ni nada por el estilo. Para eso sirve la resonancia magnética. Pero está bueno porque como rutina, si el paciente viene con mucho dolor, se descarta si hay una lesión ósea primero. Y estamos viendo todos los huesitos de la mano. ¿Está? Ok. En total, sí, hay 206 huesos. Voy a ver si estamos todavía conectados porque a veces no escucho nada y tal vez estamos... No, sí estamos conectados. Bien. Hay 206 huesos.
¿Puede haber 207? ¿Qué les parece? ¿O puede haber 205? ¿Ustedes qué creen? ¿O siempre son 200 huesos, 206? ¿Qué les parece, chicos? Yo les comento. Sí, bueno, ahí está, ahí está. Bueno, chicos, la verdad que hoy no tendría que darles la clase porque la tiene clarísima, ¿eh? Es cierto, en el coxis está la diferencia. El coxis se fusiona, son 4 vértebras, pero puede haber 5, puede haber 3. Muchas veces la diferencia está ahí. Lo distinto es cuando tenemos ciertas patologías y vemos un paciente con dedos supernumerarios, por ejemplo, que tenga 6 dedos en vez de 5, o que haya un paciente que tenga una octava cervical en vez de 7. Eso ya es casos muy raros, ¿tá? Pero lo normal es que pueda haber un paciente con 5 vértebras coxígeas, 3 o 4, pero el promedio es 206 huesos. Entonces, en la cabeza vamos a tener 29, en el cráneo 8, en la cara hay 14, en el oído hay 6, 3 de cada lado, en el oído, martillo, yunque y estribo, y el hueso hioides, que ese es un hueso que no se articula con ningún otro hueso, es el único que no tiene articulación con los demás. ¿Sabes? Ya lo vamos a ver a dónde está. Entonces, fíjense ahí cráneo y cara, hueso frontal, parietal, esfenoides, etmoides, maxilar superior, inferior, es bastante amplio, digamos, y muchas veces lo que son la parte del encéfalo también lleva los mismos nombres, pero está bueno para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué más tenemos? Lo que les decía, martillo, yunque y estribo, 3 del oído derecho, 3 del izquierdo. Estos huesos obviamente tienen hueso esponjoso por dentro, hueso compacto también, pero no tienen epífisis ni diáfisis. Tampoco tienen una cantidad importante de médula ósea roja y amarilla, ¿tá? Pero entran dentro de la clasificación de hueso irregular. Y los nombres justamente por la forma, ¿tá? Ese es el hueso que yo les decía, el hioides, que no se articula con ningún otro hueso, está justamente sostenido por ligamento y más que nada por músculo. Ahí tenemos mucho músculo en el cuello. Estiloioideo, miloioideo, digástrico, hay de todo. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta también. Hueso hioides. Bueno, esta es la parte que más me gusta a mí, porque es la de las vértebras, la columna vertebral. 33 son los huesos. ¿Puede haber 34? Sí, por el coxis. ¿Puede haber 32? Sí, por el coxis. Pero en general hay 4 en el coxis, 5 en el sacro, 5 lumbares, 12 dorsales que se articulan con las costillas, por eso las costillas son 12 también, y 7 cervicales. ¿Que puede haber 8? Sí, pero es raro. ¿Tá? Cervicales 7. Y bueno, aquí la vemos a la columna de perfil. Está bueno para que lo tengan en cuenta porque de perfil la columna siempre tiene que tener curvaturas. Tiene 4 en total, que ya la vamos a estar viendo, pero en zonas estamos hablando de cervicales, torácicas, que son 12, 5 lumbares, sacro y coxis. ¿Sí? Siempre va a haber curvaturas en la columna desde el punto de vista lateral, de perfil. Eso le da la flexibilidad a la columna para soportar presiones tanto de arriba como de abajo, porque si fuese totalmente recta, es como si ustedes agarraran un palo o algo y le hicieran presión, en algún momento se va a fracturar, pero si tiene estas curvaturas, es como si hiciera una especie de resorte. En biomecánica se estudia eso en la facultad y es bárbaro, te abre mucho la cabeza para que entiendan que la columna vertebral tiene una forma muy, muy particular que hace que sea flexible, pero a la vez rígida y muy resistente, ¿tá? Sin temor a que se pueda fracturar o haya más lesiones. Entonces, las curvaturas son 4. Le decimos lordosis cervical y lordosis lumbar. O sea que hay 2 lordosis y 2 sifosis, torácica y sifosis sacra. Pero claro, también podemos tener, a ver si muestro, no, también podemos tener aumento de esas curvaturas o disminución. Cuando hay disminución de las curvaturas, generalmente se ve una curvatura rectificada.
y lo más común es verlo en la cervical. Entonces, ahí es como que vamos a tener una rectificación cervical que en 6 de cada 10 pacientes se ve y eso les provoca dolor, tensión en los músculos, dolores de cabeza, migraña. Entonces, es muy común que esos pacientes se hagan masoterapia y les va a venir muy bien una sesión por mes, por lo menos, como mínimo, porque es una cuestión que no se soluciona, no tiene corrección. El tratamiento es conservador, así se le dice. Ustedes anoten esa palabra por las dudas, para que puedan hablar con propiedad con los pacientes. Te voy a hacer un tratamiento conservador porque la rectificación cervical no tiene solución. Lo único que se hace es tratar la sintomatología, que es el dolor. Va a haber meses donde el paciente va a estar muy bien, otros meses donde le va a doler mucho, pero tiene que ser algo constante, que el paciente sepa que tiene que hacerse masoterapia para ablandar esos músculos, porque a la larga, de vuelta, el músculo vuelve a ponerse tenso y espasmódico, con mucho dolor, porque hay una rectificación de la columna cervical, lo cual no es frecuente, digamos, pero la curvatura cervical debería tener una mínima curvatura, ¿tá? Lo mismo que la lordosis a nivel de la lumbar, a veces está muy aumentada y se llama hiperlordosis. Entonces, ¿qué le pasa a ese paciente? Se pone más horizontal el sacro y algunos en el vulgar, digamos, hablando, le saben decir, pacientes con cola de pato, le saben decir así vulgarmente, pero es para que entiendan que es la curvatura sacra la que se pone más horizontal, es como que el sacro se levanta más porque la lumbar se ha de alguna manera encorvado más hiperlordosis. Y lo común, muchas veces en pacientes bien altos, es ver una cifosis torácica, ¿tá? Como una especie de jorobita. Y eso también genera dolor en la espalda del paciente. Así que bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta también cuando reciban un paciente, si es muy alto, si es si tiene los hombros muy antepulsados hacia adelante, si tiene rectificación cervical, si ven que tiene una escoliosis, de qué lado es la escoliosis, ya más o menos van a ir viendo que le van a sacar la ficha. Cuando apenas entre el paciente se van a dar cuenta qué le estará pasando, cuál es el motivo de consulta de ese paciente. Si vemos aquí, estamos viendo sobre todo una de las vértebras, que es la vértebra torácica. Todo lo que está en celeste ahí, que son cartílagos o espacios que reciben algún otro hueso, es justamente para la articulación. Reciben a las costillas, reciben a las vértebras de arriba, las de abajo, ¿tá? Así que bueno, no voy a entrar mucho en detalle en esta parte porque sí lo vamos a hacer probablemente en la clase que veamos escoliosis, que va a estar muy buena porque va a ser una clase especial solo para ver esa patología. ¿Por qué? Porque es muy común y porque está bueno que ustedes como masoterapeutas sepan que las escoliosis son, pueden ser derechas, izquierdas, en letra C, en letra S, y que dependiendo del lado de la convexidad de la curvatura vamos a trabajar una zona más que otra. ¿Tá? Entonces eso es clave que lo aprendan, lo van a ver más adelante. Aquí vemos una columna vertebral, pero específicamente la vértebra lumbar, que es mucho más ancha porque recibe más peso. Entonces la superficie tiene que ser lo bastante amplia como para que pueda soportar los brazos, los casi 7 kilos de cráneo. ¿Tá? Es mucho peso que recibe. Por eso es que las hernias de disco se dan más ahí y las artrosis se dan más ahí que en otras zonas. ¿Tá? Ok, ¿qué más tenemos? Esa es la cervical, es la zona más móvil, pero también la que justamente produce bastantes dolores de cabeza, músculos tensos con contracturas, así que a tenerlo en cuenta. Ese agujero transversario que ustedes ven ahí es por donde pasan arterias, arteria vertebral se le llama, que después entre la segunda y la primera vértebra cervical y cuando ingresa al cráneo por el agujero magno, hace como una bifurcación, como una vueltita de 90 grados y es una zona muy comprometida. Entonces, hay veces que el paciente puede tener un movimiento tan brusco de cuello que hace que esa arteria se comprima un poco. Entonces, si se comprime, llega menos sangre al oxígeno de forma rápida. Esto se produce muy rápido, obviamente, pero si no llega oxígeno al cerebro, el paciente obviamente se pone un poco mareado o se pone oscuro lo que ve y es propiamente porque hay una vulnerabilidad de esa zona, es muy
específica. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando hagan algún tipo de movilización o estiramiento en el cuello o en la cervical para hacerlo suave, para no tener que comprometer en elementos nobles anatómicos como son las arterias, los nervios sobre todo. ¿Tá? ¿Qué más tenemos? Bueno, eso se ve biomecánica, lo que estamos viendo ahora. Es como una especie de desarticulamos todo para ver parte por parte. Lo que está en color negro son específicamente cuestiones que tienen que ver con columnas en sí para recibir las vértebras superiores. Tenemos apófisis articulares, transversas, el cuerpo vertebral, que es el que está en contacto con el disco vertebral. Después van a ver hernia de disco también ahí, que está buena esa patología para aprenderla un poco. Y bueno, esto les comentaba, cervical primera, cervical segunda. Nosotros le decimos C1 y C2, como para no complicarnos la vida, digamos. Pero tengan en cuenta que muchas veces en los estudios también se ve C1, C2, L4, L5 para las lumbares, T4 para la torácica cuarta o D4 para la torácica, para la dorsal cuarta, S4 para la sacra, y bueno, así justamente las vamos viendo. Entonces, aquí para que ustedes vean y les llame la atención, no hay disco vertebral. Por lo tanto, no se produce ningún tipo de hernia en las dos primeras cervicales. Después en el resto sí, pero tampoco hay disco en el coxis y en el sacro, ¿tá? Porque es un solo hueso. Aquí las volvemos a ver. Atlas se llama la primera, C1, y el axis se llama C2. El diente que estamos viendo ahí se articula con el atlas, entonces produce todos los movimientos de rotación. Ahora, una pregunta, a ver quién me va siguiendo y quién está concentrado. Si el axis se articula con el atlas ¿con quién se articula arriba? ¿Qué hueso recibe? ¿Qué les parece? Claro, el cráneo, tal cual. Bien, bien, bien. A ver si hay alguno que está justo con el... Esperen que silencio porque justo había una interrupción. A ver si... ok. Exacto, chicos, está bien lo que dijeron. El cráneo se articula con el atlas. Exacto. Vamos a poner ahí ahora. A ver si... Quería ver quién está con el micrófono ahí. El que tenga el micrófono encendido, avíseme para silenciarlo, porque veo como escucho un... Ah, está, creo que ahí ya solucioné. Perdón, Mari, te silencié porque se escucha una interferencia, pero cuando quieras activarlo. Entonces, en columna vertebral seguimos viendo la articulación. Quería ver si alguien se iba a conectar. Ah, ok. Núcleo pulposo y anillo fibroso. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta porque forma parte de la patología esta de la hernia de disco. Ese es el disco vertebral, que es una zona muy, muy delicada y más sobre todo si hablamos de los segmentos superiores a nivel cervical. Hay menos hernias de disco en esa zona, pero son las que usualmente no van a cirugía porque hay tanto elemento ahí noble que se puede tocar un nervio y ustedes saben, cuando lo vean en sistema nervioso, vamos a aprender el tema de las accidentes cerebrovasculares, vamos a aprender esto de las secciones medulares, que mientras más alta sea la lesión de un nervio o de la médula, peor, porque significa que de ahí para abajo no va a funcionar nada. Inclusive puede que el paciente tenga la suerte de tener control de esfínter o no, pero mientras más baja sea la lesión, mucho mejor. ¿Tá? Pero ya lo vamos a ver eso en sistema nervioso, no me quiero adelantar, pero como que estoy muy entusiasmado porque me gusta dar estas clases y trato de tirar toda la info que se me viene a la cabeza bueno, de todo lo que he venido aprendiendo. Entonces, fíjense, color celeste, núcleo pulposo, color violeta o morado o lila, púrpura. La verdad que no sé cuál es la diferencia entre esos cuatro colores, me parecen iguales todos. Pero ahí estamos viendo el anillo fibroso. Esto, tengan en cuenta que el disco vertebral
recibe mucho líquido y aparte se hidrata bastante bien, es 80% agua. Es por eso que nosotros, los seres humanos, somos más altos a la mañana que a la noche. Entonces, cuando ustedes se tengan que medir, hagan la prueba y coméntenme la clase que viene si les ha servido o no, o si el profe ha estado hablando macana. Mídanse mañana temprano, tómense una medida y fíjense cuánto miden. Anótenlo y después vuelvan a medirse a la noche. Van a ver que por lo menos 1 centímetro menos tienen, porque el disco pierde líquido en posición horizontal, perdón, en posición vertical. Y sobre todo porque hay presiones en el disco y la fuerza de gravedad ejerce también su influencia. Entonces, cuando se acuestan a dormir, ese disco se vuelve a hidratar. ¿Tá? Ya van a ver qué mecanismos usa el disco para hidratarse, pero es líquido, pura agua. Y normalmente a medida que pasa el tiempo y nos hacemos más grandes, menos líquido tenemos. Y a veces ya llegamos a una etapa en la que tenemos 55 años, 60, y tenemos un disco prácticamente seco. Entonces es muy raro que ese paciente de esa edad haga una hernia de disco. Y si la tiene es porque ya la tenía de hace tiempo. ¿Tá? Pero es bueno para que lo tengan en cuenta también. Bueno, ahí vemos un disco vertebral roto, la hernia discal, porque el anillo fibroso ha estado tan frágil que el paciente ha producido un movimiento, se ha terminado de romper y el núcleo pulposo sale. ¿Y qué pasa? Comprime un nervio. Y muchas veces ese nervio, como estábamos hablando en estadística recién, que 7 de cada 10 hernias de disco son en las lumbares, ese nervio usualmente suele ser el ciático, ¿tá? Y después el dolor es insoportable. Bueno, ese es otro tema que lo vamos a ver en patologías más adelante. Ahí tenemos de vuelta la imagen. Esto se ve solamente con resonancia magnética o una ecografía bien hecha, pero en una radiografía no se ve. ¿Sí? El dolor es muy fuerte, pero con la masoterapia la verdad que la sintomatología calma muy bien. No vamos a curar la hernia de disco con el masaje, ni con la kinesio. Todos son tratamientos paliativos. Incluso el paciente, si es una hernia de disco leve, le sirve bastante después fortalecer el músculo y la zona para que no haya después una recidiva que vuelva a darse la hernia de disco o que aumente más. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, el tratamiento también es conservador en esos casos. Es para que el paciente sepa, porque el paciente no es paciente, es ansioso. Entonces cree que con las sesiones de masaje se le va a ir la hernia de disco, le vamos a curar. Y en realidad no, solamente le vamos a aliviar el dolor. Mucho, bastante, pero más que nada es eso. ¿Tá? Tratamiento sintomatológico o conservador le decimos, cuando básicamente la técnica se enfoca en reducir síntomas, ya sean de dolor o otras cuestiones. Tórax. Ok, tórax. ¿Qué se puede decir de tórax? 25 huesos, el esternón es 1 y las costillas 24. 12 de cada lado, como las dorsales. ¿Tá? Dorsales que son 12 y bueno, las costillas se articulan. Ahí vemos 3 colores. El verde se le llama manubrio, es una parte del esternón. Acuérdense que el esternón es un solo hueso, pero está dividido en 3 partes, lo que no significa es que sean 3 huesos, si no estaríamos hablando de 209 huesos o 208, porque en realidad ya contamos al esternón. Pero el verde se llama manubrio, el turquesa se llama, o celeste se llama cuerpo del esternón, y lo violeta, la puntita esa se llama apófisis sifoides. ¿Sí? Así se llama. Lo bueno que tiene el tórax y sobre todo las costillas es que ya les voy a mostrar aquí en la imagen, esas que están de color celeste son los cartílagos costales. Y es bueno que exista eso, porque si el hueso de la costilla va directamente al esternón sin presencia de cartílago, estaríamos hablando de un tórax totalmente rígido. Entonces, imaginen el paciente si quisiera respirar, estaría muy limitado con los pulmones, porque es una caja rígida, dura. ¿Tá? Y también no se podría hacer resucitación con RCP, porque tendríamos un tórax súper rígido, no habría esa presión-compresión que se hace por lo general, creo que es 5 centímetros de profundidad, me parece que son máximo, y se aplica justamente ahí en el, ya me estaba olvidando el ventrículo izquierdo, sobre todo para que empiece a activarse y bombee. Bueno, estas son las partes del esternón, para que lo tengan en cuenta.
Ahí vemos de perfil y sobre todo de vista frontal distintas partes. Sobre todo tengan en cuenta que esas hojuelas o esos espacios son justamente espacios donde se articulan los cartílagos costales. ¿Ah? Vemos ahí de vuelta las costillas, 12, perdón, de cada lado. Son 7 verdaderas, 3 falsas, ahí van 10, y 2 flotantes. ¿Ah? Se les dicen verdaderas porque en realidad van conectadas o articuladas al esternón directamente, ¿sí? A las que se les dice falsas, que son la 8, la 9 y la 10, es porque van conectadas no al esternón, sino al cartílago 7, ¿tá? O sea, indirectamente van conectadas. Y las flotantes, justamente el nombre lo está diciendo, no se articulan por delante con el esternón, están ahí flotando, ¿sí? En algunos accidentes de tránsito, me acuerdo porque yo daba antes unas clases para los alumnos paramédicos presencial y mostraba algunas imágenes de accidentes fuertes, pero que bueno, con pacientes que se les reventaba el vaso porque las flotantes perforaban ese tejido, ese órgano. Pero bueno, también hacen la función de protección, obviamente, pero las flotantes, eh, incluso algunas celebridades se las han sacado. Creo que es Luciana Salazar y Thalía, me parece, me estoy acordando por ahora. Pero bueno, tal cual. Chicos, pregunta de exámenes, tengan en cuenta, ¿cuál es la celebridad que se casa? Oh, acuérdense, anoten, por las dudas. Ok, ¿qué más tenemos? Clavícula 2, número par. En la literatura se dice que tiene forma de letra S itálica, que justamente es una letra S, pero con unas curvas no tan marcadas, digamos. Una clavícula súper interesante porque por fuera, o mejor dicho, lateralmente se articula con el acromión y por dentro con el esternón. ¿Ah? En patología vamos a estar viendo esta zona porque es súper interesante. Hay una patología que se llama síndrome de la tecla de piano, que es cuando hay una fractura y esa clavícula en su extremo, digamos, lateral, cercano al acromión, hace la fractura y es como que se levanta un poquito hacia arriba. Entonces, el médico cuando hace presión hacia abajo, esa clavícula vuelve a subir. Es como una tecla de piano. ¿Tá? Pero sube porque hay una inserción de un músculo que se llama esternocleidomastoideo que se inserta ahí. Entonces, por eso genera ese efecto. Pero en semiología se ve mucho eso, esos nombres así particulares. Síndrome de la tecla de piano, signo de la lata vacía, síndrome de sábado por la noche. Uf, hay de todo. Bueno, ya van a ver cuando avancemos un poquito más adelante esas cosas que están súper interesantes también. ¿Qué más tenemos? La escápula, de forma triangular, vértice inferior, base superior. Hay dos músculos interesantes ahí, supraespinoso e infraespinoso, que los van a ver en músculos cuando la próxima clase va a estar buena, porque esos músculos son súper particulares, muy buenos, porque hay mucha contractura en esa zona. Entonces, la clavícula tiene una espina que se le llama espina de la escápula y se extiende hacia afuera, se puede palpar, nos sirve mucho como referencia para técnicas de masoterapia para dividir los sectores y aplicar técnicas a favor de las fibras, en contra, así que todo lo que sea hueso nos va a servir como puntos de referencia. ¿Ah? ¿Qué más tenemos? La zona glenohumeral, cuando veamos articulaciones, vamos a ver que esta parte es súper interesante, la que es la articulación del hombro, porque la articulación es justamente de alguna forma, por así decirlo, la conexión entre dos o más huesos. Pero en este caso ya tenemos tres, porque vemos húmero por un lado, escápula por otro y clavícula por arriba. Y fíjense todos los ligamentos que hay ahí, que la función es estabilizar una zona. Entonces, por algo le han cambiado el nombre a toda esta parte en la literatura de medicina. Antes se llamaba articulación del hombro y ahora le llaman complejo articular del hombro, porque justamente es todo un complejo de elementos y es todo un sistema. Cuando algo falla, falla todo. ¿Ah? Por eso tenemos el paciente con síndrome de hombro doloroso, síndrome de hombro congelado. Entonces hay que tener en cuenta, nosotros como masoterapeutas, cuando tratemos con esos casos, el kinesiólogo va a hacer su parte con la aparatología para mejorar también
la movilidad del paciente y otras cuestiones. Y el masoterapeuta también va a trabajar no solo la parte muscular de la zona, sino también periférica, porque el paciente le puede doler la parte del trapecio, el hombro contralateral también para compensar el movimiento. Entonces, muchas cosas que hay que tener en cuenta y eso está bueno porque ustedes van a tener muchas herramientas y sobre todo conocimiento y cuando aplican las técnicas al paciente le van a mejorar de verdad la sintomatología porque lo están haciendo con argumentos y con conocimiento, que no es lo mismo hacerle un masaje así nomás, listo, venga, que dónde le duele aquí el cuello, listo, le hacemos masaje, chao, hasta luego. No, ustedes van a salir buenos con el curso para que sepan hacer técnicas bien específicas de acuerdo a cada caso. Entonces, aquí a lo que no queríamos llegar, pero llegamos, la mano. Como había dicho un alumno, le decimos carpo, metacarpo y falanges. Ahí vemos justamente una imagen en donde hay dos fracturas en la falange, porque le decimos falange, falangina y falangeta, ¿tá? A las tres falanges del dedo. Acuérdense que hay tres falanges en los cuatro últimos dedos, pero en el pulgar solo hay dos. Hay falange y falangina. Y si le agregamos la falangeta es para los otros cuatro dedos. También le podemos decir de otro nombre. Falange proximal, media y distal. Distal es la puntita de los dedos. O si no, para no complicarse, se le dice falange 1, 2 y 3. Así de simple. Pero lo más común es falange, falangina y falangeta. Huesos del carpo hay bastantes, ya lo vamos a ver ahora con el tema de los nombres. Tenemos trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, piramidal, pisiforme, semilunar, escafoides. Todos estos son huesos irregulares. Y los de las falanges y los del carpo, huesos cortos. ¿Sí? Hay varias preguntas de examen que me acuerdo están por esta zona también. Y bueno, aquí tenemos la parte de la pelvis, una parte apenas poquito que se ve L5, L4 y la mitad de L3. Se ve hueso coxal, la articulación del pubis, parte de lo que es el fémur, hueso coxal derecho e izquierdo, bueno, sacrocoxis. Toda esta zona es súper interesante también. Y me estaba olvidando de algo, sí, verla de perfil, pero de perfil desde el punto de vista interno, porque estamos viendo la zona medial. Ahí estamos viendo que se articula con la parte del fémur. Entonces tenemos eso que está en color celeste, se llama isquion, que es el hueso donde ustedes están sentados ahora. El pubis, que es la parte rosa que vemos, que es la parte anterior. Y bueno, la parte que recibe al fémur, que se llama acetábulo, o también se le llama cavidad cotiloidea, o también se le llama cótilo. O sea, como verán, hay por lo menos tres formas de decirle algún nombre a una zona en el cuerpo. Está bueno eso para que lo tengan en cuenta. Y esto que no les voy a mostrar, obviamente lo paso, porque hay mucha información aquí, mucha sigla. Cresta ilíaca por arriba, esa punta de la cresta ilíaca está a nivel de la cuarta lumbar. EIPS, que significa espina ilíaca postero superior. La EIAS significa espina ilíaca antero superior. Bueno, cuando veamos músculo, vamos a volver a ver esta imagen. Pero así como introducción, no los quiero hartar, pero van a ver que cuando veamos músculo, vamos a volver a ver esta imagen para entender para qué sirven esas siglas. Porque está bueno para que lo tengan en cuenta, les va a servir muchísimo. ¿Qué más tenemos? Creo que recién he escuchado un ruido. Recién se está conectando aquí un alumno. Ahí lo acepté. Ok. Tuberosidad isquiática. Bueno, ya vamos a ver eso un poquito más en detalle. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que había dicho también un alumno hace rato, al principio, tarso, metatarso y falanges. También las falanges son de la misma cantidad. Los metatarsianos son 5, al igual que los metacarpianos. Y los huesos del tarso, que son 7. 7 huesos del tarso, 5 del metatarso y 14 falanges. Son bastantes, digamos. Que tenemos creo que 27 huesos en el pie derecho, 27 en el izquierdo, 28 en las manos, derecha e izquierda. Bueno, sé que total, por eso tienen salud, porque el tema de los números es toda una cuestión, pero
hay 105, 106 huesos distribuidos en las manos y en los pies. 106. Y los otros 100 en todo el cuerpo. Entonces ahí vemos que son los 206 huesos en total. Mucha cantidad, pero fíjense que la mitad, el 50% de los huesos, están en las manos y en los pies. Así que muchísima cantidad de hueso. Y aquí lo vemos de perfil. El más importante de todos, sobre todo para la parte del sostén, es el hueso del calcáneo, que cuando veamos algunas enfermedades y patologías vamos a ver espolón calcáneo, vamos a ver también esto que se llama, no me acuerdo el nombre, ya me va a salir, pero que tiene que ver con la planta del pie. Bueno, pie plano también vamos a ver, técnicas de masaje son las más adecuadas en esos casos, tipos de estiramientos que se pueden hacer también, fascitis plantar, ahí me salió la palabra, fascitis plantar que está bueno para que lo veamos después, técnicas para hacer masajes a nivel del tendón de Aquiles, toda la zona de la musculatura de la pierna con el músculo gastrocnemio o los gemelos que se les dice, que es la pantorrilla. Hay hay mucho dulce, como se dice, para hacer una mermelada. Así que va a estar bueno la clase que viene, vamos a ver músculos, así que vamos a ver mucha información. Bueno, como verán, sistema óseo lo acaban de ver casi en detalle, digamos. Un compendio importante de mucho tejido, mucho hueso, mucho nombre, pero sé que lo van a procesar durante todo el fin de semana, no hay que volverse locos, de a poquito vamos a ir viendo. El de músculo va a estar bueno para la próxima y el de músculo lo vamos a dar en dos partes, porque es largo, es lo que más nos va a interesar, la parte de músculos, porque vamos a salir buenos ahí, la técnica de masaje se va a aplicar a ese nivel. Aquí voy a dejar de presentar y pongo la cámara, a ver si ojalá que no se trabe. Bueno, ojalá que hayan tenido, que ninguno se haya desmayado de tanta información. Sé que es mucho al principio, pero a mí me encanta dar estas clases, está bastante bueno, aprenden bien y siempre lo combino con la masoterapia, obviamente, para que no sea pura anatomía y no sea tan aburrido, y con casos clínicos también. Así van a ser dinámicas las clases, como intercambiando varias cosas. Otros días vamos a hablar puramente de casos clínicos, le voy a mostrar fotos, imágenes de pacientes, vamos a debatir, decir, bueno, ¿qué tiene este paciente? ¿Le haremos masaje o no le haremos? ¿Qué técnica le podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? Todo eso se va a ir viendo también, así que van a hacer las técnicas de masaje con criterio, a eso me refiero, va a estar bueno eso. Entonces les va a ir muy bien cuando hagan técnicas de masaje en los pacientes. El mejor marketing que van a tener ustedes es el boca a boca y van a ver que los pacientes se van a dar cuenta porque van a saber, el paciente se va a dar cuenta que ustedes tienen información extra, que tienen más conocimiento, que saben de patologías, que hablan con lenguaje técnico, de todo. Así que eso me va a gustar que salgan con eso del curso. Así que, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda que hayan tenido con todo lo que hemos visto? Sé que es mucho, pero está bueno, hay que procesarlo. ¿Consultas o dudas? Veo algunos con una cara y dicen, qué difícil que está esto, no se preocupen, vamos bien, vamos a ir bien. Igual, si alguien después más adelante quiere que se vuelva a repetir la clase, la volvemos a repetir sin problema, el mismo tema, le damos la vuelta como para que se entienda mejor. Cero problema, no hay ningún drama con eso. No es nada difícil, es cuestión de aprender. Se aprende de todo en la vida, no importa la edad, ¿está? Así que eso está bueno. Eh, Sí, 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 decime. Sí, es uno solo, tal cual, final integrador. Ahí vas a ver, te puede salir una pregunta de hueso, de músculo, de sistema endocrino, de nervioso, de la parte de patologías. Así que sí, es uno solo, final. Sí, tal cual. No, de nada. Eh, ¿Alguien más? Anímense, no tengan miedo, si no me preguntan por el WhatsApp, no hay problema, se mandan, me preguntan por el email, cero problema también, no hay ningún problema. Así que, este,
Ha estado linda la clase. Yo sé que han participado muchísimo al principio, está bueno, así que la clase que viene vamos a participar mucho más también. Sí, sí, se escucha bárbaro. No, sí, sí, sí. Para eso tienes la ficha clínica al principio, para tener unos antecedentes previos del paciente y tener en cuenta si tiene hipertensión, si tiene alguna alergia o si el paciente capaz que ni sabe y dice, no, creo que no tengo. Bueno, por las dudas siempre haces la prueba de la alergia. Aplicas el aceite o la crema que vas a usar en esta parte del paciente. La cara anterior del antebrazo, que es la zona más sensible, ¿tá? Cuando se hacen pruebas dermatológicas, se les aplica aquí, ¿tá? En esta parte, la cara anterior del antebrazo. Y en cuestión de minutos te vas a dar cuenta si tiene o no alguna alergia. El paciente le va a empezar a picar, se le va a poner un poquito rojo, algún sarpullido que otro. Y ahí te vas a dar cuenta que si en esa zona hay alergia, en la espalda también la va a tener. Cambias directamente de crema, de gel, por eso es bueno tener un arsenal de varias cosas, como para decir, bueno, si esto no le funcionó, vamos a aplicar esto. O a veces el paciente puede tener, José, una piel tan delicada como el paciente con rosácea, que es mejor aplicarle la misma crema que el paciente usa. A veces los pacientes lo traen en la mochila, en la cartera y dicen, usemos su crema, porque esa es la que no le hace ningún tipo de alergia. Así que eso también lo van a tener que ir evaluando. ¿Ah? Perfecto. Sí, sí. No tiene ningún componente, tal cual. Sí. No, 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 las cremas neutras, muchas veces en algunos lugares que se especializan en venderte cremas para masajes. Aquí en Córdoba hay un lugar que se llama Pura Química, me acuerdo, en Córdoba, Argentina, que está muy bueno porque te venden la crema neutra, pero vos le puedes pedir ponerle colágeno al 5%, ponerle tanto de aromaterapia, ponerle, no sé, qué sé yo, algún olor a lavanda o ponerle así un componente específico, vos la vas armando o que genere frío, calor, pero vos lo vas viendo. Si el paciente va a necesitar frío en la zona porque tienes que aliviar alguna cuestión que tenga que ver con la alta temperatura, si un paciente con flebitis, por ejemplo, o que tiene una varices y son piernas cansadas con un poco de temperatura, te viene bien con frío. Calor para el masaje reductor muchas veces se sirve, pero el neutro es bárbaro, porque no tiene ningún tipo de componente, entonces es casi seguro que no va a hacer nada. Sí, claro, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. La zona de la cara es muy sensible y ya de por sí es prácticamente piel y hueso. Entonces hay que hacer poca presión en esa parte. Inclusive se hace un masaje completo que incluye la cara, el cuerpo, manos, pies, todo, espalda también. Es como que la cara es lo que menos tiempo el masoterapeuta aplica, a menos que el paciente te lo pida. ¿Tá? Pero yo creo que con 5 o 6 minutos es suficiente, digamos, salvo que tengas que hacer una técnica un poco más estimulante como para, en conjunto con los fisioterapeutas, rehabilitarle la cara a un paciente con parálisis facial, por ejemplo. Pero si solamente forma parte de todo un masaje completo y la cara también es la parte, con 5 o 6 minutos ya es suficiente y suave nada más. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, digamos. Sí, genial.
Claro, no, está bien. Sí, en general cuando hagas masaje completo que incluye cara, manos, pies y espalda, el 80% del tiempo se le va a llevar la espalda, por pedido del paciente y porque generalmente ahí están todas las tensiones. Sí, tal cual. Así que bueno, chicos, les agradezco la atención, las preguntas que han hecho también, la participación también, así que disfruten del sábado y del domingo con la familia. No estudien, dedíquense a disfrutar. eh, o estudien si quieren también, si tienen un tiempito libre, pero disfruten también. ¿Ah? Así que nos estamos viendo en la próxima clase el viernes que viene seguramente y vamos a ver músculos, la primera parte de músculos. Después vamos a ver otra parte nueva, pero a ese sistema sí le quiero dar manija. Vamos a verlo dos veces, ¿ah? Porque es largo, pero está bueno porque es que lo que ustedes van a aprender básicamente, vamos a ser especialistas en hacer técnicas de masaje en músculos sobre todo. Ese es el tejido que a nosotros nos interesa más. Así que por eso van a ser dos clases. Así que bueno chicos, que estén bien, nos estamos viendo la próxima. Ahí estaba viendo unos chats también, así que les ha gustado la clase a varios. Genial entonces. Así que bueno, que estén muy bien chicos, nos estamos viendo entonces. Que anden muy bien. Muchas gracias, gracias Gilda, gracias Sandro, Román, Alberto, Mari, José, Vero, y aquí también tengo muchísimos más que no los puedo ver con los nombres, pero les agradezco a todos entonces. Que anden bien. Nos vemos, buen fin de. Gracias igualmente. Chao, chao.